una red de espías, ¿no? En todo el país. Que va surgiendo desde el momento en que un paciente decide asistir a cierto hospital. Y a lo mejor decías, no, hoy no salgo. Entonces tomabas la decisión. Creo que deben de estarse mejorando gradualmente para poder lograr. Para que cualquier ciudadano la pueda entender, ¿no? Comprender y tomar una decisión. Que la participación ciudadana es importantísima. Hola. Nos vimos en la mañana en la clase, pero estamos aquí grabando nuestro trabajo para SISTD, ¿no? La materia de sistemas de información, y pues justo hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, ¿qué les parece si todos nos presentamos un poco? Entonces, ¿podrías empezar tú, Karen? Ok, pues mi nombre es Karen, lo ven en la pantalla, pero en el podcast no. Soy médica de profesión y pues ahora estudio la maestría en salud pública con todos ustedes, pero con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento. Bueno, yo soy Alex Gaona, soy licenciado en nutrición y actualmente estoy en el programa de maestría en salud pública con área de concentración en nutrición. Bueno, hola, yo soy Alejandro García Radilla, soy biólogo de profesión y estudio la maestría en salud pública con área terminal en enfermedades infecciosas. Hola, mi nombre es Luis, soy químico farmacobiólogo y estoy en la maestría en salud pública con área de concentración en administración en salud. Hola a todos, mi nombre es Ana Gutiérrez, yo tengo una ingeniería en desarrollo rural, sin embargo me he enfocado más en temas ambientales y pertenezco también al programa de la maestría en el área de concentración de salud ambiental. Bien, y bueno, yo soy Jimena Ayala, también estoy con todos ellos en la maestría, y así como Ana, también estoy en el área de concentración en salud ambiental. Y bueno, este primer semestre pues todos tenemos que ver como las cosas generales, y en este podcast del día de hoy el tema son los sistemas de información en salud. Que no sé ustedes, pero yo antes de la maestría no sabía qué era eso. ¿Alguien sabía qué era eso? No, ni idea. O sea, yo tuve como una pequeña noción porque en algún momento estuve en contacto estuve involucrada con el SINAICA, que es un sistema de información de calidad del aire, pero no, o sea, la verdad es que cuando vi el nombre de la materia por primera vez, o sea, no los vinculé, ya fue después, ¿no? Pero sí, totalmente desconocido el tema para mí en un principio. A mí me pasó muy parecido como Ana. O sea, yo al egresar de la carrera voy a hacer mi servicio social justamente al Instituto Nacional de Salud Pública, y ahí comienzo a colaborar para la Salud, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Entonces estaba dentro de un subsistema de información en salud, pero yo ni en cuenta, ¿no? O sea, estaba ahí metido, pero no sabía que esa encuesta como que nutría al Sistema Nacional de la Información en Salud de México. Creo que así también, o sea, yo había escuchado de algunos nombres, ¿no? Como en Sanud, o sea, yo creo que la mayoría de los médicos hemos escuchado el nombre, los nutriólogos, ¿no? Pero, pues sí, que sepamos que pertenece a todo esto, ¿no? Que es enorme, o sea, la verdad es que hay muchísimos sistemas y está, pues creo que no está tan mal. Ya al final daremos nuestros comentarios sobre sugerencias para estos sistemas, pero bueno. Sí, yo creo que pues a lo largo de estos meses que hemos estado como conociendo de los sistemas, viendo qué son, cómo funcionan, qué los integra, creo que podemos todos estar de acuerdo en que tienen un gran impacto, ¿no? En precisamente pues estos sistemas se traducen en toma de decisiones o son utilizados para la toma de decisiones a nivel nacional, regional, local. Entonces pues cobran una gran importancia y pues para nosotros como salubristas pues por algo lo estamos estudiando, ¿no? Pero yo pienso también que pues esa noción del impacto debe ser compartida con nutriólogos, con químicos, con médicos y médicas, pues porque nos infiere, ¿no? De alguna manera, pues el sistema se va integrando con el trabajo de todos, y si bien a lo mejor las decisiones los toman unos, pero el sistema lo formamos todos. Exacto, yo por ejemplo en servicio social llenábamos todas estas listas de un buen de cosas, ¿no? De padecimientos, y hasta ahora uno se da cuenta que todo eso va a un
sistema gigante de información, ¿no? Y con esto que dijiste, Karen, voy a leer un poquito para que quede así súper claro, porque es como más definición, pero tú lo dijiste muy bien ya, ¿no? Que los sistemas de información en salud, ¿no? Son como un conjunto de subsistemas dentro y fuera del sector salud que al final de cuentas van a producir datos relevantes que, como bien dijiste, pues van a construir indicadores para tomar decisiones, ¿no? Y al final, pues estos sistemas en salud nos van a permitir planificar, ¿no? Gestionar y evaluar, y van a dar soporte pues a todas estas tomas de decisiones, ¿no? Como para dar un poquito la definición más así puntual, ¿no? Para los que están escuchándonos. Bueno, ahora ya que dimos la definición, creo que valdrá la pena a lo mejor ver un poquito más las partes o los sistemas que lo integran. No sé si alguno quiera comentar un poco sobre esta parte. Sí, justamente como mencionas, es interesante la cantidad de información que va surgiendo desde el momento en que un paciente decide asistir a cierto hospital, pues toda la información que va pasando, desde cómo entra, con quién se va comunicando, todos los datos que se van recabando, tanto operacionales, tanto clínicos, administrativos, y pues sería interesante hablar de los tipos de sistemas de información que encontramos. Por ejemplo, tenemos el tipo operacional, el cual clasifica la información que se va obteniendo con base a los diferentes tipos de servicios que se van a ofrecer en una clínica o en algún hospital. Los clínicos, que ya son más referentes a las enfermedades, a la información del paciente, de qué tipo de pacientes son los que asisten a estas clínicas o a esos hospitales, por qué enfermedades, por qué motivos, qué se les receta, cómo se les atiende, a qué servicios va el registro electrónico, pues ya que este tipo de sistema de información es más que nada para difundir la información que se recaba dentro de los sistemas y que pueda ser utilizada de una manera rápida, que no sea pues manual, o sea, que esté disponible de una forma accesible para que la gente lo pueda consultar, para que los tomadores de decisiones lo puedan consultar. También tenemos los tipos administrativos, los cuales pues nos habla de las tareas que se llevan a cabo dentro del hospital, pero que no tienen que ver con el paciente, tienen que ver más con la gestión del hospital, de los recursos humanos. También los sistemas de información financieros, pues que nos dicen los gastos de los hospitales, de las clínicas, a qué rubros se les da más prioridad en cuanto a gasto, si es atención primaria, secundaria, terciaria, qué medicamentos son los que más se gasta, o qué tipo de profesionales de salud son los que más tienen pues gasto financiero. Y el soporte, pues cómo se tiene que realizar este tipo de ayuda en caso de necesitarlo, pues para que se complemente toda esta información y dar soporte a ciertas actividades que pues será necesario complementar o pues sí, soportar, no sé, cómo ayudar para que se lleven a cabo de una manera efectiva. Claro, y como dices, o sea, todo esto al final nos va a dar herramientas para saber, pues, como dijiste, cuántos insumos se necesitan, ¿no? Porque cuántos pacientes llegan, ¿no? O sea, es información para tomar las decisiones al final, ¿no? Sí. Yo agregaría nada más, bueno, basándonos en la definición que tú ya dijiste, Jimé, de que el sistema de información pues se divide a su vez en varios subsistemas, ¿no? Entonces cada uno de estos subsistemas es totalmente independiente, pero a fin de cuentas termina por nutrir a todo el sistema de salud mexicano. Ahora, cada uno de estos subsistemas debe de tener a su vez ciertos componentes fundamentales para lograr su efectividad de cada uno de estos subsistemas, ¿no? En primer lugar, cada subsistema debe de tener recursos, ¿no? Tanto recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos. Debe de tener indicadores, por ejemplo, no es lo mismo lo que evalúa o la información que se genera a través del SIGO, que es de gerencia hospitalaria, a comparación, por ejemplo, del CICUENTAS, ¿no? Que nos habla de información financiera. Entonces, también cada subsistema debe de tener una fuente de información, ya sea institucional o de naturaleza poblacional, ¿no? En lo institucional pues, está más como el registro de personal, el registro de procesos administrativos. Y por las fuentes de información de carácter poblacional, pues tenemos a los censos, tenemos al registro civil, por ejemplo, o tenemos a las encuestas. Entonces también tenemos que incluir el manejo de la información que genera cada subsistema, ¿no? Desde
cómo se recolecta la información, desde cómo se almacena y cómo se difunde. Ese es otro componente muy importante. Otro componente sería el de los productos finales de la información. Sabemos que todo parte de un dato simplemente es un número, por ejemplo, que nosotros obtenemos de cierta población, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta transformación debe de ocurrir gradualmente, ¿no? Partimos del dato, el dato se convierte en información, la información, varios recolectados de información se conforman o se convierten en conocimiento, del conocimiento parten las acciones o los planes estratégicos, y obviamente estos planes estratégicos pretenden tener cierto impacto sobre la salud de la población mediante materia prima, que es los datos que se obtienen, ¿no? Y a final de cuentas, cada subsistema debe de tener como componente también fundamental la difusión y el uso de la información, ¿no? Hay que difundir y hay que hacer uso de esa información, como ya lo dijo Karen, que generalmente el uso de esa información que le damos es para la toma de decisiones en materia de salud. Con esto que dicen los compañeros, me viene a la mente como una especie de imagen de una red de espías, ¿no? En todo el país, bueno, a nivel nacional, pero pues esto también pues sucede a nivel internacional, ¿no? O se puede como llevar a nivel internacional, pero a nivel nacional como una especie de red de espías que están como checando todo lo que está sucediendo, ¿no? Dentro del sistema de salud, pero trascendiendo el sector salud en sí mismo, ¿no? O sea, lo que sí sucede dentro de los hospitales, las unidades de salud, los pacientes y demás, pero también afuera, ¿no? O sea, viendo a la población cómo se está comportando, o los recursos que está viendo, así como observando todo y traduciendo eso en imágenes o en datos o pues sí, en información que se debe de difundir, de integrar, de analizar y pues al final pues se utiliza para la toma de decisiones, ¿no? Yo también Sí. quisiera... Perdón, vas, Ale. Bueno, yo también quisiera como destacar unas cuantas ventajas de lo que mencionó el compañero Luis, de que es de fácil accesibilidad y tiene una disponibilidad inmediata, lo cual esto logra que mucha gente que tal vez no esté enterada de todo esto, pues sepa, ¿no? Sobre su expediente, porque incluso fue lo que mencionaban en clase. Mucha gente llega al hospital pues solicitando su historial clínico y bueno, es una forma fácil de podérselo dar. Yo creo que retomando esta parte de que estamos conceptualizando como ahorita que es un sistema de información en salud para la toma de decisiones, que es una frase larga, pero justo como la parte que comentabas, Jimé, que está compuesta por diversos actores para diversos actores, ¿no? El sistema de información, que justo busca como generar la evidencia y difundirla para los tomadores de decisiones, pero yo creo que valdría la pena como no acotar que la toma de decisiones solo queda como en la parte de, no sé, los que trabajan en el servicio público, ¿no? Sino también como una toma de decisión de manera individual, ¿no? Como persona, como ciudadano de cualquier ciudad, de cualquier municipio, como tener accesibilidad a esa información y que previamente fue como debidamente traducida para que cualquier ciudadano la pueda entender, ¿no? Comprender y tomar una decisión que beneficie su salud a partir de eso. Yo creo que, pues sí, como que viene esta parte de inclusión, ¿no? Creo que es un pilar muy importante en los sistemas de salud, que tiene que ser inclusivo, ¿no? Porque si solamente decimos para los tomadores de decisiones, uno piensa que solamente son los políticos, ¿no? Que están al mando y que toman esas políticas. Entonces, yo creo que valdría la pena como puntualizar esa parte, ¿no? Que las decisiones también son de todos y no nada más ciudadanos, también como los grupos organizados, los académicos, los investigadores, hasta los propios ejidos, ¿no? O sea, partiendo como de todo el sector de la sociedad, ¿no? Entonces, sí estaría interesante como si abordamos como esa visión ahorita en nuestro podcast, porque creo que permite como ampliar, ¿no? De manera holística este tema. Yo a mí esto que comentas me parece súper importante, que lo iba a comentar un poco después, pero lo puedo ir diciendo ahorita. O sea, una de mis propuestas para mejorar, ¿no? Estos sistemas de información
justo es la difusión. O sea, yo creo que, como dices, habrá tomadores de decisiones que estén en puestos muy altos de decisión, ¿no? Como dices, el gobierno, directivos de diferentes lugares, que a lo mejor sí tengan un cierto conocimiento de los sistemas de información, pero pues como bien dices, Ana, o sea, la verdad, cualquiera puede tener acceso a la mayoría de estos sistemas de información y pues podríamos tomar decisiones con base en esto, ¿no? O sea, saber qué enfermedades hay en nuestros municipios, en nuestras ciudades, ¿no? Cuánta gente habita, ¿no? Si son hombres, si son mujeres, a qué se dedican, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos ver en estos sistemas y pues nos puede ayudar a cualquiera, ¿no? No solo, como dices, al directivo del hospital, sino a cualquier individuo o sociedad organizada. Creo que es algo muy importante. Incluso nosotros todos admitimos que no conocíamos bien los sistemas, entonces creo que la difusión de estos sistemas, y ojalá con el podcast también sirva para difundirlos, pues se logre también. Yo agregaría a la difusión también el fácil acceso, ¿no? Porque puede que haya mucha difusión, pero si no es de fácil acceso para la población en general, pues difícilmente va a toparse con este tipo de información. Debe de haber una buena difusión, pero también que sea accesible para todo el público. Accesible y asimilable, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, un lenguaje tan técnico. Pero yo creo que también eso es como ya como andando al siguiente tema, como cuáles son los retos, ¿no? Creo que ese es uno muy, muy importante, el poder traducir esa información, porque, o sea, por ejemplo, ayer que tuvimos la materia, ¿no? Con el de INEGI, que el mapa digital de México es una herramienta, la verdad es que está súper, o sea, está increíble con toda la información, las capas que tiene y qué es lo que yo puedo conocer sobre cualquier rinconcito de México, ¿no? Entonces, hace falta como esa parte, o sea, creo que es uno de los retos, esta parte de traducir para que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Uno, el acceso, como dice Alex, y dos, que pueda ser digerible para todos y todas. Yo agregaría la rectoría, ¿no? Hace falta, yo creo que esta rectoría que está definida como la capacidad del gobierno para conducir y responsabilizarse del bienestar de la población. Entonces, para que exista rectoría debe de existir también cierta planeación, definición de prioridades, coordinación intra e intersectoriales. Debe de haber una regulación de la atención de la salud y una posterior evaluación, ¿no? de dicha política, inclusive de los procesos. Entonces debe de existir rectoría, yo creo que es un reto que aún tienen los sistemas. Y pues también agregaría, bueno, ya creo que lo mencionamos todo, ¿no? La disponibilidad de la información, pero generalizada, ¿no? En clases también recordarán que se comentaba mucho sobre algunos prestadores de servicios en el sector privado que son bastante reservados con sus datos, ¿no? Entonces yo creo que también si se pudiera generalizar todos estos datos, o sea, tanto del sector público como el privado, pues habría un mejor flujo de esta información y se podría tomar decisiones mejores, disponibilidad de información. Y aparte, la mejora continua de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? También yo creo que son un aparato fundamental, ¿no? Para que pueda existir esta recolección de datos y posterior difusión. Entonces, también las tecnologías de información y comunicación creo que deben de estarse mejorando gradualmente para poder lograr un mejor sistema de información en salud. Antes de los retos que dijo Alex, pienso que hay uno más básico, que muchas de estas clínicas o de estos hospitales no tienen servicios tan básicos como es el internet, o que no tienen las computadoras necesarias para que se lleve a cabo la digitalización de estos datos. Y pues si no se resuelve esta parte pues básica, esta parte de recursos humanos, ¿no? De recursos, exacto, tanto humanos como digitales, humanos, sí, tanto físicos, pues no podemos tener un sistema bien nutrido para el cual pues las decisiones sean conforme a lo que nos van arrojando los datos. O sea, pueda existir mucho sesgo al decir que una vez al mes, no sé, una clínica de algún municipio lejano de algún estado tercermundista, pues tenga el recurso suficiente para subir los datos o para escanear, o una persona que tenga la capacidad de hacer esto, pues va a ser muy, muy difícil que el sistema se nutra correctamente.
Sí, definitivamente la falta de tecnologías en los lugares para poder recabar la información es importante. Yo, así como dato curioso, me acuerdo que cuando hice el servicio social, habían puesto computadoras nuevas y yo tenía compañeros que se habían robado las computadoras que habían puesto en sus centros de salud y pues ya no podían subir los datos como a lo mejor hubiera sido ideal, ¿no? Y pues tenemos que regresar a métodos que todavía se usan en muchos lugares, que pues es la manita, ¿no? Y eso pues siempre lleva mayor probabilidad de hacer errores, ¿no? Sí, pues justo esa parte financiera que dice Luis, o sea, creo que es fundamental, porque igual yo una experiencia que tuve fue con el sistema de monitoreo atmosférico, que, o sea, nos exigían desde el nivel federal, ¿no? Poder publicar los datos en tiempo real, pero lo que no sabían ellos es que en la administración, ¿no? de esa secretaría, pues no daba la computadora ni siquiera con la memoria RAM suficiente, ¿no? Para cargar los datos, no daba, no había recurso para un internet de esa calidad, ¿no? Con esa velocidad para poder transmitirlos en tiempo real, ¿no? Y tampoco había un personal para todo el estado, era una persona, ¿no? La que tenía que ir a recolectar los datos para todo, de cada estación de monitoreo, y luego después traducirla, o sea, como hacer todo el análisis y subirla. Entonces, creo que eso es uno, o sea, como a nivel ya más local, como uno de los, también un reto como muy principal, ¿no? A los que nos enfrentamos y que poco a poco tal vez se ha ido solventando. Para ese caso, por ejemplo, surgió la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que fue un organismo que salió a nivel federal y que su idea era justamente aportar a esas limitaciones que se habían tenido en tema de calidad del aire, pero pues ya llevan algunos años y ha sido muy poco el avance. Pues sí. ¿Algún otro reto que se les ocurra o alguna otra forma que podrían utilizarlos en sus áreas aquí en México? ¿Qué quieran agregar por ahí? Yo puedo agregar otra. A mí, ahora que estoy dando clases a los alumnos en la facultad, o sea, a mí sí me gustaría como incentivar más poco a poco y que ojalá desde las mismas universidades se pueda promover más el uso de este tipo de sistemas. O sea, yo creo que incluso para hacer trabajos o para que los mismos alumnos de las diferentes áreas de salud se den cuenta de, pues, el estado de salud, ¿no? En el que está México. Creo que el que puedan saber cómo entrar a este tipo de sistemas, ¿no? O sea, encuestas y todo, acceder a ellas, pues puede ayudarles a tener más sensibilidad incluso, ¿no? De su población, porque a veces creo que en medicina nos centramos, por lo menos en medicina, ¿no? Yo creo que pasará también en nutrición y en rehabilitación y todas estas áreas de salud, pero que nos enfocamos mucho en, sí, es que tiene cáncer, o sí, es que tiene neumonía, no sé, el paciente, la enfermedad, y estoy ahí, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo vino? O sea, ¿cómo es la población en la que está, no? Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo de una señora, ¿no? Que venía desde bien lejos, ¿no? Y creo que ya les he contado esta anécdota por ahí en la clase, pero, o sea, venía fracturada y llevaba como 2 días con la fractura y yo así regañando a la señora de, es que ¿por qué llegó tan tarde? Pues la señora venía de un lugar que estaba 12 horas y le costaba trabajo encontrar transporte, ¿no? O sea, a lo mejor si yo me hubiera dado el tiempo de conocer un poco más estos sistemas y cómo está la salud de la población en la que yo estaba trabajando, pues uno mismo puede ser más empático, ¿no? Con los pacientes y entender pues la situación en la que están, y creo que también para eso pueden servir este tipo de sistemas, ¿no? Conocer la población en la que trabajamos. Yo coincido mucho contigo en esto, Jime, porque justo, pues, también como médica me vino a la mente, pues, de inmediato el servicio social, ¿no? Muchos médicos, pues a mí me tocó, por ejemplo, que inicié mi servicio social en una población, en un pueblito que yo la verdad nunca había estado antes, no había conocido ni oído mencionar antes, y pues realmente fue llegar a un sitio, pues, sin saber a dónde iba, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta básica tanto para beneficio de la población que se va a atender, o sea, que la persona que llega al servicio social y se queda un año y atiende a las personas ahí, pues sepa de qué va lo que hay en ese lugar, o sea, que sepa cuántas personas hay, de qué se enferman, de qué recursos cuentan y demás,
pero también para el médico, ¿no? O la médica, que tenga herramientas para tomar mejores decisiones en su trabajo, en la consulta diaria. Y pues eso se aplica también para enfermeras que también tienen sus periodos de servicio social, o nutriólogos, odontólogos y demás. Creo que será una aplicación muy, muy, muy útil. Por ejemplo, de eso que dices, o sea, yo me acuerdo también el servicio de referir pacientes a un hospital como más grande, ¿no? Porque yo también estuve en una clínica pequeña y el hospital más cercano estaba en otro estado, entonces era todo un rollo, pero entonces creo que también los sistemas de salud, de información de salud, nos permiten conocer, ¿no? Dónde están los centros de salud, dónde están los centros de referencia, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo me hubiera dado el tiempo, ¿no? Y me hubiera sentado un día y ni 2 horas ni nada, o sea, habría sido rapidísimo ver, mira, aquí están todos los diferentes centros de salud, hospitales, bla, 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 ¿no? Y hubiera yo ya sabido, ¿no? Eso, en el servicio, en vez de haberme tardado, yo qué sé, 3 meses en captar, ¿no? Aquí está el hospital tal y la clínica tal, o sea, en vez de aprender por experiencia, lo hubiera podido aprender ahí y pues, no sé, a lo mejor le hubiera ahorrado un poco de dificultad a los primeros pacientes que atendí, ¿no? No sé si alguien quiera compartir alguna otra experiencia o así como interesante, algún otro reto que vea por ahí de los... O aplicación ahorita con el tema de COVID, ¿no? Creo que es así como algo ineludible que no podemos dejar de mencionar, que pues en un momento como de emergencia, de crisis, de tanta como pues movilización de recursos a atender una pandemia, pues se vuelve así como básico, indispensable, y se nota la diferencia de pues sistemas ya integrados, consolidados, que pueden tomar decisiones pues de manera ágil, como pues por ejemplo en China inició la pandemia, ¿no? Y tienen una sobrepoblación pues obvia, ¿no? Y aún así controlaron la pandemia de una manera pues muy destacable, la verdad. Pues hay un sistema también de gobernanza y de rectoría distinto, claro, y eso ayuda, y pues el uso de las tecnologías, el nivel de desarrollo, lo que quieran, pero no hay por qué pensar que no podemos llegar a eso, ¿no? En México, que no podemos llegar a un nivel de consolidación de nuestro sistema de información tal que pueda realmente ser efectivo y útil en panoramas como el de la pandemia. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que los sistemas de información en salud ahorita en la pandemia han sido súper importantes, ¿no? ¿Cuántos? Yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento hemos entrado a alguna página a buscar cuántos casos de COVID hay hoy en México, ¿no? O sea, y todo eso viene de un sistema de información que recaban de los casos que hay en los hospitales, ¿no? Cuántos están graves, cuántos no. O sea, es algo súper importante, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Los mapas que hay de COVID donde te marcan los círculos, ¿no? De aquí hay millones de casos y aquí pues casi no, o sea, todo eso es parte de los sistemas de información. Y también, digo, aquí creo que valdría la pena recalcar, no sé si ustedes han escuchado, pero pues yo he escuchado de muchas personas, ¿no? También decir, es que seguramente ahí dice que son 2,000 casos, pero como es México, seguro han de ser como 4,000, ¿no? O sea, hay una cosa así, y pues creo que habla también de esta parte de la falta de confianza que tenemos en este tipo de sistemas, ¿no? Y pues sí, creo que también hay como recalcar esta parte de la aplicación en COVID, pero también recalcar cómo pues nos falta, ¿no? A nivel pues de país, ¿no? Generar más confianza en la población, y creo que eso se puede hacer a través de promover los sistemas, pero también a través de pues todas estas cosas que decía, ¿no? Tener mejor tecnología para recabar mejor los datos, que los datos sí sean reales, ¿no? Que sí no pongamos neumonía típica y sea COVID, ¿no? Fortalecer el sistema en sí mismo. Exacto. Y yo creo que un buen punto a mencionar, ahorita que estamos hablando de la pandemia de COVID, pues es precisamente que los sistemas de información en salud lo que pretenden es que sea información pues fidedigna, ¿no? O sea, que sea totalmente cierta y basada en la mejor evidencia. Ya es muy sabido de la infodemia que hubo durante el transcurso de la pandemia, ¿no? Que
que con tener el simple acceso a Internet ya podías darte cuenta de que había publicaciones que hablaban desde que la vacuna hace daño, ¿no? Desde las variantes. O sea, había mucha desinformación proveniente pues, Todavía existe. Bueno, todavía existe. Estoy hablando ya de una forma utópica, ¿no? En que los servicios de salud los sistemas de información en salud son totalmente eficientes y generan la mejor información disponible de acuerdo a la realidad, ¿no? De lo que habla un poco la teoría general del sistema. Pretendemos dar como que un panorama de la realidad y poder hacer como que predicciones de esa realidad al futuro. Entonces, poner a la disposición de la población la mejor información, yo creo que es ya hablamos de retos, ¿no? Y ya lo mencionamos, pero también dentro de emergencias sanitarias como la pandemia de COVID, es fundamental el contar con la mejor información de fuentes confiables. Y entonces con esto de la pandemia y lo que mencionó Ana hace rato también me viene a la mente, o sea, es un claro ejemplo de cómo de forma individual podemos tomar decisiones con los sistemas de información, porque es lo mismo lo que decía, ¿cuántos no revisábamos cosas, no? Y a lo mejor decías, no, hoy no salgo. Y entonces tomabas la decisión, o, no, sí, hoy sí puedo ir a comprar al súper, o hoy sí voy a salir, no sé qué, ¿no? O sea, podemos tomar decisiones individuales con respecto a la información que obteníamos de los sistemas. Digo, y este es un sistema, ¿no? O sea, hay muchísimos otros que nos pueden ayudar a tomar decisiones, como decíamos, como individuos, como comunidad o como tomadores de decisiones macro a nivel nacional, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? ¿Quieren agregar algo más de lo del COVID o de los sistemas? Pues solamente mencionar un subsistema como que pudo haber sido de bastante utilidad durante la pandemia, que es el Sinergia, ¿no? Que es el subsistema de información, de equipamiento, recursos humanos e infraestructura en salud, ¿no? Entonces que tenía como objetivo principal pues, integrar información proveniente de las unidades médicas que prestaban servicio durante la emergencia sanitaria, ¿no? Que recolectaba tanto información de tipo del personal con el que contaba, cuántos médicos, cuántas enfermeras, de recursos físicos, ¿no? Cuántos consultorios, el número de camas que había en cada unidad médica, datos con respecto al equipamiento con el que contaba, ¿no? Si tenía, por ejemplo, de alta tecnología como mastógrafos, más aplicado a la pandemia, unidades médicas con máquinas de ventilación, por ejemplo, hasta los datos generales, ¿no? Como por ejemplo, cómo están en cuanto a servicios de agua potable, de electricidad, de ambulancias. Yo creo que el Sinergias es un subsistema bastante útil que nos ayuda a ver el panorama de nuestras unidades médicas que prestan atención de la epidemia. Bueno, ahora para concluir, me gustaría hacer una pregunta súper ñoña, pero la verdad está cool para terminar. ¿Podrían todos decir cuál es su sistema de información favorito? ¿Quiere comenzar? El mío es el CLUES, que es la clave única de identificación o algo así, para los centros o para las unidades de salud, que me parece como súper relevante porque pues es una manera como de ponerle una etiquetita a todas las unidades de salud y saber con qué cuentan, dónde están, qué recursos tienen, cuántos médicos o enfermeras y demás tienen. Entonces se me hace como súper cool que todos esos, como si fueran así nacimientos, ¡pum! Ahí está. Claro que mencionas lo de nacimientos, porque mi favorita es el SINAC, que es la que registra todos los nacimientos, que pues es el inicio de la vida. Y bueno, a mí un tema que siempre me ha interesado mucho es todo esto de los partos pretérmino y cómo poder evitarlo, porque además creo que es una forma de iniciar la vida como no tan ideal, ¿no? Y que al final se puede prevenir. Entonces creo que el SINAC tiene mucha información interesante acerca de diferentes datos sobre los nacimientos en México. ¿Quién sigue? Yo. Bueno, el mío es el SINAVE. Y bueno, se sabe que es un conjunto de estrategias y acciones epidemiológicas que permiten la producción de información epidemiológica útil para el país. Epidemia. Sí, el mío a lo mejor no está directamente relacionado con un sistema de salud, pero creo que tiene mucho que ver,
que es el de la Conavio, el geoportal que tiene la Conavio, que a mí me parece un sistema que está muy, muy completo porque a primera mano te dice la disponibilidad de recursos de todo tipo, ¿no? Hidrológicos, fauna, flora, y también te da un mapeo, eso es también interesante, te da un mapeo como de los riesgos que pueda haber en todo el país, ¿no? Y eso creo que es muy importante, la toma de decisiones, como saber en dónde puedo colocar yo, no sé, una unidad habitacional, ¿no? Saber qué disponibilidad de agua voy a tener, saber si puede haber riesgos de sequías, incluso, ¿no? De inundaciones. Y a mí me parece que está muy, muy bueno, se los recomiendo también. Que dices que no tiene que ver con salud, pero, o sea, saber si pones o no por sequía y esto, o sea, son parte de los determinantes, ¿no? Que van a dar... Exactamente. O sea, sí, está muy, muy vinculado indirectamente, pero sí tienen que ver mucho con la salud al fin, ¿no? Exacto. Yo igual que Ana, creo que el mío es como tal un subsistema, pero está integrado al Sistema Nacional de Encuestas. Yo me iría totalmente por EnSalud, es algo que está totalmente relacionado con mi ámbito profesional, y pues que es un tipo de recolección de datos, ya como ya lo mencionamos anteriormente, de carácter poblacional, ¿no? Es un método que nos ayuda a recolectar pues, información acerca de datos nutricionales como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Y pues toda esta información yo creo que es de total relevancia en el país, ya que pues actualmente se han convertido en los principales problemas de morbilidad y mortalidad en México, ¿no? Bueno, yo elegiría el SICuentas, que es el subsistema de cuentas en salud a nivel federal y estatal, en el cual se lleva a cabo un registro sobre el gasto público en el sistema de salud, en qué se gasta, el tipo de gasto que se realiza en los hospitales, cuánto se gasta en medicamentos, cuánto se gasta en insumos, cuánto se gasta en instalaciones, en personal, y además del gasto público, hace una recabación del gasto privado, el gasto de bolsillo por parte de los hogares, para ver cuánto es el promedio que el mexicano gasta en comprar medicamentos, en gastar en servicios privados, por consultas externas, por lo que sea, y pues nos va hablando de cómo se va financiando todo este sistema, cómo esta fragmentación del sistema lleva a cabo su financiamiento, tanto en el servicio público como en el servicio privado, y como en qué se va gastando cada uno de estos rubros. Ahorita que nos volvieron a escuchar a todos decir nuestros temas favoritos, les voy a recomendar que regresen al inicio del podcast y escuchen a qué estudió cada quien y cuál es su área de concentración, porque podrán darse cuenta que por ahí ven un poquito los gustos. Más o menos. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más. Ya, yo creo que con esta pregunta más o menos estaríamos cerrando. Igual, pues, si nuestro público tiene dudas y nos dejan comentarios por ahí, pues seguramente se los podremos responder en algún momento. Igual vamos a dejar en los comentarios algunas ligas para que puedan revisar. Yo invitaría a los, iba a decir radio escuchas, pero entonces sería como podcast escuchas. Que invitarlos a que pues naveguen un poco por las páginas de la Dirección General de Información en Salud, que no le tengan miedo a decir, pues es que eso para mí qué, ¿no? A lo mejor, quién sabe, y encuentran algo que les sea útil, como decía Ana, para su propia toma de decisiones en salud, y pues que conozcan, ¿no? ¿Qué se hace con la información que se recolecta desde cualquier rincón en el que se encuentren? Y igual también en la página del Instituto Nacional de Salud Pública pueden encontrar el Centro de Información de Decisiones en Salud Pública, y también vienen infografías como muy dinámicas, muy padres, ¿no? Que pueden ayudarnos pues, para esa toma de decisión desde la forma individual, ¿no? Colectiva y general. Igual, yo voy por ese mismo camino. Invitaría a todos los que nos ven, nos escuchan, a que empecemos a hacerle caso o a confiar en la información proveniente de fuentes confiables. Ya como ya les dijo Ana, pues uno sería la página del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Si promociona a nuestra querida institución, pues que sigan al instituto, que sigan al CIMIS, que sigan a todas estas instituciones
que se relacionan en materia de salud, ¿no? Y ya dejar de hacerle caso a páginas sin sustento científico, ¿no? Y bueno, yo también quisiera como recordarles que la participación ciudadana es importantísima. Sin ustedes, pues la verdad es que no llegaríamos a más personas, entonces yo les recomendaría participar. Pero responder los censos y no participar, Exacto. o sea, no decir que no cuando vengan a hacerte preguntas. Participen. Y justo creo que lo que comenta Alex Radilla, que, o sea, como este ejercicio de participación ciudadana y también ejercer nuestro derecho a la información, o sea, creo que no lo escuchamos todo el tiempo y tal vez nos lo pueden estar diciendo todo el tiempo, pero ¿en qué momento lo ejercemos, no? Como desde que yo me tomo el tiempo de ingresar a algún sistema, de no sé, buscar desde mi teléfono como algo que pueda interesarme y que pueda estar beneficiando o afectando mi salud, ¿no? Pues excelentes conclusiones, creo, equipo. Y pues creo que no queda nada más que despedirnos. Y pues esperamos, si les gusta, hacer un podcast nuevo en el futuro, a ver si se dejan mis compañeros. Muy bien, sí, yo de acuerdo. Me gusta ese ejercicio porque aprendemos. Dios. Un gusto. Bye. Voy a grabar todo porque está todo muy bueno para bloopers, así se va a quedar, no importa. Que estoy preocupada porque tengo los garbanzos en la estufa. Que mucha gente llega al hospital sin saber su historial Es importante como mencionar que estos actores, perdón que dije mal. Lo siento, No. lo siento. Ya, no vuelvas a suceder, lo siento. ¿Me dejan ir a revisar mis garbanzos? Sí. Corre. Adelante, o sea, tómenlo de esa forma, ¿no? Como el ejercicio de Ay, no, se escucha todo, de ¿Qué seguro. pasó? Escuchó poquito. Así que es bueno Todo decirlo. bien. Ah, ¿Y ya? ¿Se acabó?